¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de hacer todo bien, las cosas pueden salir mal? ¿Por qué personas buenas, personas justas, enfrentan sufrimientos que parecen no tener sentido? Hoy vamos a revelar un secreto oculto en una historia tan antigua como el tiempo, pero más relevante que nunca. En la vida de un hombre llamado Job, encontramos una respuesta que puede cambiar tu forma de ver las pruebas que enfrentas. Esta no es solo una historia de dolor, es una historia de fe inquebrantable, de lucha, de resistencia y, sobre todo, de cómo lo que ves como tu mayor prueba podría ser, en realidad, tu mayor oportunidad para conectar con algo más grande. Este viaje a través de la experiencia de Job te mostrará que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito detrás del sufrimiento, y esa respuesta es mucho más profunda de lo que imaginas. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar cómo enfrentas cada reto en tu vida. Antes de que la tormenta llegara a su vida, Job era un hombre que lo tenía todo, una familia numerosa, riquezas incalculables, y lo más importante, una relación íntima y devota con Dios. Era conocido en toda su región como alguien intachable, un hombre justo que vivía de acuerdo a los mandatos divinos. Job no solo poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, sino que también tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas. Cada día, se aseguraba de cumplir con un ritual de purificación por sus hijos, temeroso de que, sin saberlo, hubieran pecado en sus corazones contra Dios. Job no era solo un hombre bendecido en riquezas, sino un hombre profundamente comprometido con su fe. Y justamente aquí, en su devoción y prosperidad, comienza nuestra historia. Porque lo que muchos no saben es que, detrás de cada bendición que recibía, había una historia mucho más compleja y oscura en los cielos. Job parecía tener una vida perfecta, pero lo que estaba por ocurrir cambiaría todo. Lo que Job no sabía, y lo que probablemente ninguno de nosotros imaginaría, es que su vida se convertiría en el centro de un debate celestial. Mientras Job vivía fielmente en la tierra, en el cielo ocurría algo mucho más trascendental. Satanás se presentó ante Dios con una acusación audaz. Satanás desafió a Dios, insinuando que la justicia de Job no era genuina, que su fe solo era resultado de las bendiciones que había recibido. Claro, Job es fiel porque lo has protegido y bendecido abundantemente, decía Satanás. Pero quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios, confiado en la integridad de Job, aceptó este desafío. Permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero con una condición: no tocar su vida. Este no era solo un simple desafío, era una apuesta cósmica con consecuencias devastadoras para Job. La escena se vuelve sombría. Todo estaba listo para que la fe de Job fuera probada como nunca antes, mientras fuerzas sobrenaturales desataban un sufrimiento inimaginable sobre él. ¿Pero cuál sería el resultado de esta apuesta divina? Esa es la pregunta que te llevará al siguiente capítulo de esta impactante historia. En un solo día, la vida de Job se desmoronó por completo. Las noticias llegaron una tras otra, como si el destino hubiera decidido arrebatarle todo en un instante. Primero, un mensajero corrió hacia él, trayendo la impactante noticia: los sabeos atacaron sus tierras, robaron sus bueyes y asnos, y mataron a sus sirvientes. Solo este mensajero logró escapar para dar la noticia. Antes de que Job pudiera asimilar lo ocurrido, otro mensajero apareció, un fuego del cielo cayó y consumió sus ovejas y a los sirvientes que las cuidaban. De nuevo, un solo sobreviviente llegó para contárselo, pero no terminó allí. El siguiente mensajero llegó con el corazón acelerado, informando que una banda de caldeos había robado sus camellos y asesinado a sus trabajadores. Pero lo más devastador vino después. Un último mensajero, con el rostro desfigurado por el miedo, le dijo que sus hijos e hijas, todos, murieron aplastados cuando un fuerte viento hizo que la casa en la que celebraban colapsara sobre ellos. Todo lo que Job había amado y atesorado desapareció en un solo día. Sin su riqueza, sin su familia, Job quedó despojado de todo lo que le daba sentido a su vida. Pero lo peor aún estaba por llegar. Satanás atacó su cuerpo, llenándolo de llagas dolorosas de pies a cabeza, llevándolo al límite de su resistencia física. Este cúmulo de tragedias coloca a Job al borde del abismo, y nosotros, como espectadores, solo podemos imaginar la profundidad de su dolor. ¿Cómo puede un hombre soportar tal sufrimiento sin quebrarse? Mientras Job se sentaba en un montón de cenizas, con el cuerpo cubierto de llagas y el alma destrozada, el dolor se volvía casi insoportable. Su esposa, incapaz de soportar más sufrimiento, le lanzó una tentación: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Este es el momento crucial.
La tentación de rendirse, de maldecir a Dios por todo lo que le ha ocurrido, es más fuerte que nunca. Job podría fácilmente abandonar su fe y entregarse al abismo del resentimiento, pero su respuesta resuena como un eco a través del tiempo: aceptaremos solo lo bueno de Dios, y no lo malo. Aunque roto, Job sigue firme. No entiende por qué está sufriendo, pero su fe permanece. Este es un testimonio increíble de resiliencia y de la capacidad humana para encontrar significado en medio del caos. Job nos muestra que, incluso cuando parece que todo se ha perdido, la fe puede ser la única ancla que nos sostiene. Este momento es donde vemos el verdadero carácter de Job, un hombre que, a pesar de estar al borde del colapso, se aferra a la esperanza en medio del sufrimiento. Pero la pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo podrá resistir? Cuando Job ya no podía soportar más su dolor, 3 de sus amigos más cercanos llegaron para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, su presencia parecía un acto de compasión. Se sentaron en silencio con Job durante 7 días, un gesto que parecía lleno de respeto y empatía por su sufrimiento. Pero cuando abrieron la boca, todo cambió. En lugar de ofrecer consuelo, lo que dijeron fue una condena disfrazada de consejo. Elifaz, con palabras suaves pero afiladas, sugirió que el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de algún pecado oculto. Según él, nadie bueno sufriría sin razón. Bildad y Zofar no fueron menos implacables. Bildad insinuó que quizás los propios hijos de Job trajeron la desgracia sobre sí mismos, mientras que Zofar llegó a sugerir que, si realmente Job hubiera sido castigado por Dios, su sufrimiento sería aún mayor. Estas palabras, lejos de ayudar a Job, lo sumieron en una mayor desesperación. En lugar de encontrar apoyo, fue juzgado y acusado injustamente por aquellos que deberían haber sido sus aliados. Este momento en la historia es dolorosamente humano. Los amigos no siempre tienen las palabras correctas, y a veces, sus juicios solo profundizan las heridas. La tensión entre Job y sus amigos crece, y el espectador siente la injusticia que Job enfrenta. ¿Por qué aquellos que deberían consolarlo lo atacan en su momento más vulnerable? Desesperado, solo y sin respuestas, Job hizo lo que cualquier ser humano haría en su lugar: clamó a Dios. No lo hizo en un tono suave ni en humildad sumisa. Job, roto por el dolor, le preguntó a Dios con un grito desgarrador: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Este momento es uno de los más impactantes en toda la historia. Aquí vemos a un hombre que ha perdido todo, enfrentando a su Creador. Job no entiende por qué, siendo justo y fiel, ha sido sometido a tanto sufrimiento. Lo que le duele más no es solo la pérdida de sus hijos, su riqueza, o su salud. Lo que le duele más es sentir que Dios, su protector, se ha alejado de él. Job no pide riquezas ni una vida sin problemas. Solo quiere una respuesta. Solo quiere saber por qué Dios ha permitido que todo en su vida se derrumbe. Si tan solo pudiera hablar contigo, Dios, si pudiera discutir lo que está pasando, entonces lo entendería, parece gritar Job en medio de su angustia. Este es el clímax emocional para el espectador. La lucha interna de Job es profundamente humana, porque ¿quién no ha sentido en algún momento de su vida la necesidad de pedirle cuentas a Dios por lo que está pasando? Este segmento nos recuerda que, incluso los más justos, pueden llegar a cuestionar su fe cuando todo parece oscuro. La duda, la desesperación y la búsqueda de respuestas son emociones con las que todos podemos conectarnos. Y entonces, cuando todo parecía perdido, Dios finalmente respondió. Pero lo hizo de una forma completamente inesperada. No llegó con palabras dulces ni con explicaciones detalladas. No le dio a Job la respuesta que tanto buscaba. En lugar de eso, Dios habló desde una tormenta, con el poder y la magnitud que solo Él puede manifestar. Dios no explicó por qué Job había sufrido. No reveló el desafío que Satanás había lanzado en el cielo. En lugar de eso, Dios lo llevó a través de un recorrido por la creación. Con voz firme, le preguntó a Job si él, como humano, era capaz de entender los misterios del universo. ¿Dónde estabas tú cuando establecí los cimientos de la tierra?, preguntó Dios. ¿Puedes tú controlar los mares, o hacer que la lluvia caiga en su momento justo? Este es el punto en el que Job, y nosotros como espectadores, nos damos cuenta de algo profundo: hay cosas que simplemente escapan a nuestra comprensión. Dios no debe explicarse ante nosotros. Su poder, su control, y su conocimiento van más allá de lo que un ser humano limitado puede entender. Y así, en lugar de recibir las respuestas que anhelaba, Job recibió una lección mucho más poderosa: la humildad. Dios, al hablar desde la tormenta, nos muestra que su presencia es suficiente. No siempre necesitamos las respuestas que buscamos, a veces, simplemente necesitamos recordarnos quién está realmente en control.
Ante la magnitud de las palabras de Dios, Job quedó completamente desarmado. Toda su frustración, toda su desesperación y todas sus preguntas quedaron en segundo plano frente a la inmensidad de Dios. Job se dio cuenta de que, como ser humano, nunca podría entender los designios divinos. En lugar de seguir reclamando explicaciones, reconoció su pequeñez y se humilló ante Dios. Yo hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, confesó Job. En este acto de arrepentimiento, Job aceptó que los caminos de Dios son insondables y que su fe debía estar basada en la confianza, no en la comprensión total. Este momento es la resolución espiritual de la historia de Job. A pesar de todo su sufrimiento, Job se reconcilió con Dios no porque obtuvo las respuestas que buscaba, sino porque se reconectó con el Creador a través de la humildad y la fe. Dios, viendo el arrepentimiento genuino de Job, restauró su vida. No solo le devolvió sus riquezas y su familia, sino que lo bendijo aún más que antes. Job aprendió que la verdadera fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios en medio de la tormenta. Este es el punto culminante de la historia. Job, quien había perdido todo, lo recupera no por su propia fuerza o sabiduría, sino porque aceptó la soberanía de Dios. Su sufrimiento no fue en vano, y su fe, puesta a prueba, se fortaleció más que nunca. Después de todo el sufrimiento, después de perderlo todo y enfrentarse a su mayor prueba de fe, Dios no solo restauró a Job, sino que le devolvió el doble de lo que había perdido. La tragedia que Job experimentó no fue el final de su historia, fue el punto de inflexión hacia un futuro de bendiciones mayores. Job recuperó su riqueza, sus tierras, y tuvo nuevamente hijos e hijas. Pero lo más importante, fue bendecido con una paz y una sabiduría que solo puede llegar después de pasar por el fuego de la prueba. Job no volvió a ser el mismo hombre que era antes de su sufrimiento, era alguien que había comprendido la profundidad del amor y la soberanía de Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Este final optimista deja un mensaje poderoso para todos los creyentes: el sufrimiento tiene un propósito, y aunque no siempre comprendamos por qué, Dios siempre tiene la última palabra. La recompensa para aquellos que perseveran en la fe va más allá de lo que podemos imaginar. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es una enseñanza para nuestra vida moderna. Al igual que Job, todos enfrentamos momentos de incertidumbre, dolor y pérdida. Y muchas veces, al igual que Job, podemos sentir que Dios está distante, que nuestros esfuerzos no son recompensados o que nuestras pruebas no tienen sentido. Pero aquí es donde Job nos enseña la lección más valiosa: la verdadera fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando estamos en medio de la tormenta. Job nos recuerda que confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras dificultades, es lo que nos sostiene. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe y descubrir el verdadero propósito detrás de nuestras pruebas. En un mundo lleno de desafíos, Job nos invita a ser resilientes, a mantenernos firmes en nuestra fe y a recordar que, al final, siempre hay una luz, una recompensa que nos espera si no dejamos de confiar. Así como Job, todos enfrentamos momentos en los que nos preguntamos, ¿por qué? Pero la historia de Job nos muestra que, aunque no tengamos todas las respuestas, la fe en Dios es la clave para superar nuestras pruebas. Job nos enseñó que confiar en Dios no significa entenderlo todo, sino aceptar que Él tiene el control, incluso cuando parece que todo está perdido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicas esta lección a tu vida? ¿Qué desafío estás enfrentando en este momento que te está poniendo a prueba? Reflexiona sobre tu propia relación con Dios y sobre cómo puedes, al igual que Job, seguir confiando en Él en medio de la tormenta. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas más enseñanzas como esta. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, comparte este video con ellos. Juntos, podemos seguir aprendiendo, creciendo en nuestra fe y encontrando fortaleza en las historias más poderosas de la Biblia. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las lecciones de la fe, la resiliencia y el propósito divino. Que Dios te bendiga.